Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Ruiz, ejecutiva de proyectos de Ñuble, de Incuba UDEC, y el día de hoy tengo el honor de estar en el último ciclo de inversión privada, ya con Felipe Burgos. Él es un experto en inversión ángel, que es lo que nos viene a hablar ahora, es de CAF Ventures. Y bueno, dejo a Felipe, la verdad, que comience. La idea es que las preguntas las vayamos haciendo al final. Es de 11 a 12 aproximadamente y al final ya vienen las preguntas, las pueden ir dejando en el chat o posteriormente igual vamos a dar espacio para que puedan hacer sus consultas mediante el audio. Muchas gracias, Valentina. Les pido permiso, voy a compartir el, el, el- segundo, por favor. Voy a compartir pantalla para que sea más fácil la presentación. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, primero, mucho gusto a todos. Gracias por conectarse. Yo sé que este horario no es fácil, así que vamos a tratar de hacer esto un poco más entretenido. Eh, Les voy a contar un poco de mí, tal como adelantó la Valentina ahí. Yo soy abogado de profesión, soy abogado de la Universidad de Concepción, soy penquista, a mucha honra, eh, y soy experto en realidad en temas de propiedad intelectual y un poco de casualidad me empecé a meter en el mundo de las inversiones por ciertos clientes que como abogado venían y un par de veces, bueno, en un momento llegaron un par de fondos de inversión que han invertido, como se llama, en empresas de biotecnología, no tenía idea de patentes, de cómo funcionan las patentes. Entonces nosotros los tomamos, yo los tomé particularmente y le empecé a ver todo hasta que al final ya me quedé viéndole todos los documentos de inversión, los term sheets, absolutamente todo, y ahí nos empezamos a meter un poco en este tema de inversión privada. eh, Acá en la región, en Concepción, hemos hecho bastantes cosas, hemos hecho bastantes programas para fomentar un poco los empresarios, ¿no es cierto? Que son al final quienes tienen el carácter de potenciales inversionistas. Esta industria, hemos hecho programas apoyados por la Corfo y recientemente, a fines del año pasado, armamos la primera red de inversionistas ángeles de la región a través de esta empresa que se llama CAF Ventures. Entonces, conozco muy bien un poco cómo operan los inversionistas ángeles y sobre todo las redes de inversionistas ángeles. Entonces la idea es que hoy día conversemos sobre esto. Yo encantado y que vayan poniendo sus comentarios, preguntas, lo que quieran ¿cómo se llama? En el chat. A mí se me va apareciendo ahí cuando vayan haciendo las preguntas, los comentarios, así que yo me detengo para ir contestándolo. La presentación está dura aproximadamente 35-40 minutos. Hay algunas cosas que van a pasar un poco más rápidas, porque son más importantes, y seguramente también porque ustedes ya las han visto en las charlas anteriores. Eh, así que eso, muchas gracias de nuevo por su tiempo y encantado que veamos cualquier tipo de comentario que ustedes puedan tener. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Esto es algo bien interesante, ¿no es cierto? Principalmente para cuando uno le hace las preguntas a los inversionistas y sobre todo a los inversionistas que no son inversionistas profesionales. Cuando yo me hablo de inversionistas profesionales me refiero a los fondos de Venture Capital, ya fondos que están administrados por una administradora de fondos y que son gente que sabe justamente eh, eh, ¿cómo se llama? En qué invertir o en qué startup invertir, porque justamente manejan fondos de terceros, manejan dinero de terceros, ¿ya? Pero cuando se le pregunta a los inversionistas en Estados Unidos, inversionistas ángeles, ¿por qué invertir en startup? Obviamente la gran mayoría dice por el retorno financiero. Esto pese a que una industria que es bastante riesgosa, no deja de ser un negocio, una muy buena inversión, ¿no es cierto? Eventualmente para los inversionistas. Por lo tanto, la mayoría dicen efectivamente por retorno financiero. Pero también hay otras razones. Está interés en la tecnología, y muchos empresarios piensan en nosotros, piensan en la realidad local solamente. Empresarios que se dedican a temas forestales, temas pesqueros, a temas inmobiliarios, que obviamente no tienen mucha relación con la tecnología y dicen, mira, ¿sabes qué? Efectivamente me gustaría involucrarme en estos temas tecnológicos y por lo tanto estoy dispuesto a invertir
parte de mi patrimonio en startups, ¿cierto? Por el impacto eventualmente en la sociedad y sobre todo por apoyar emprendedores también a otro grupo de interés bastante relevante. Lo que naturalmente se tiene que dar, todavía no se da porque estamos muy jóvenes, ¿no es cierto?, en esta industria. Lo que naturalmente se tiene que dar es cuando hayan, naturalmente, emprendedores que le vaya bien, ¿no es cierto?, y hagan algún tipo de éxito con su emprendimiento, es que esos mismos emprendedores después se transformen en inversionistas. Eso es muy natural y por tanto lo que primero van a invertir su dinero es en apoyar a nuevos emprendedores persiguiendo de nuevo también los retornos financieros que esta industria arroja, ¿ya? Entonces, eso es importante, lo quise poner ahí como para que lo sepamos. ¿Qué buscan también un poco los inversionistas ángeles en una startup? Esto es bien relevante, ¿ya? De nuevo, piensen que estos inversionistas ángeles ya los vamos a ver un poco quiénes son empresarios y que por lo tanto son empresarios y obviamente les gustan los números, ven algo que sea interesante, pero principalmente son estos cinco temas que yo creo que pueden ser bien interesantes para ustedes, para que ustedes le den una vuelta. Por supuesto, una historia convincente. Pese a que se han tratado de objetivizar, ¿no es cierto?, los requisitos para que las startups, para que un equipo, una startup, eventualmente sea del interés de un inversionista, siempre hay subjetividad. Entonces, qué sé yo, si yo a lo mejor soy un empresario, qué sé yo, que tengo ciertos problemas de salud o algún familiar tiene problemas de salud y viene un emprendimiento que busca solucionar esos problemas de salud, naturalmente va a tocar no ser algo mío, ¿cierto? Estamos tratando entre personas y por lo tanto esa historia que puede ser convincente, a lo mejor puede ser una historia que me pega a mí como inversionista, por lo tanto, perdón, eventualmente puede ser de mi interés. Pero lo que más buscan todos los inversionistas, más allá incluso de la tecnología misma, es el equipo. Un equipo fuerte, un equipo heterogéneo, un equipo resiliente. Ojalá un equipo heterogéneo me refiero a que a lo mejor haya alguien que vea la parte comercial y alguien que vea la parte técnica. Entonces, viene alguien que vea muy bien la parte técnica o tecnológica y eventualmente alguien que pueda seguir la parte comercial. Un equipo que a mí me dé seguridad eventualmente, que si es que yo voy a invertir, ellos van a pelear por la empresa, que eventualmente si es que hay que internacionalizarse, se van a internacionalizar. Esto es algo que en general los inversionistas no dicen muy en público porque es políticamente incorrecto, pero obviamente un inversionista, lo que es también un inversionista ángel, es que sea, como se llama, un equipo, como se llama, que ojalá no tenga miedo a eventualmente hasta incluso irse al extranjero, que ojalá hablen inglés, o sea, es un mínimo, es un desde que hablen inglés, porque justamente es lo que abre los mercados. Entonces, el equipo, el feedback con el equipo es muy importante. Obviamente la oportunidad de mercado lucrativa, mientras más grande sea el mercado, más interesante va a ser para estos inversionistas. Usualmente también para los inversionistas ángeles es muy interesante que toque de alguna forma en el mercado que sus empresas llevan. ¿Ya? Entonces, obviamente, si él se dedica a lo mejor a temas inmobiliarios y viene una PropTech, a lo mejor puede ser un poco más de su interés. Por supuesto, un modelo de negocio sostenible, por supuesto, está en el corazón de las startups que justamente no tienen claridad sobre el modelo de negocio, pero esto en realidad es algo que puede ser bien interesante para ellas. Y esto último, que es algo que las startups en general nunca hablan, que se llama la estrategia de salida clara. Es decir, eventualmente yo digo, mira, esto es lo que hace mi startup y yo, ¿cómo quiero ser el éxito? Yo creo que me compre a lo mejor uno de estos gigantes que van a ser competencia mío, que yo creo que voy a empezar a quitar mercado. Me gustaría que lo compren. No, a lo mejor voy a tener una salida a la bolsa, o a lo mejor voy a, qué sé yo, ojalá yo compre alguna empresa. Es decir, la estrategia de salida es relativamente clara, cosa que el empresario sepa, mira, este básicamente va a ser la carta Gantt que vamos a seguir durante los próximos 5 o 6 años. Eso. Ciclo de vida, yo sé que ustedes han visto muchas veces estos cuadros, los vamos a pasar muy rápido por lo tanto, ¿no es cierto? Viene la etapa de la idea, el concepto, el compromiso, ¿no es cierto?, con la startup, viene después el MVP, el producto mínimo viable, ¿no es cierto? Empezamos las primeras ventas, el product market fit, empezamos a escalar y eventualmente ya la empresa crece. Este es, ¿no es cierto?, el ciclo de vida ideal, ¿no es cierto?, de una startup.
¿Por qué les pongo esto? Porque efectivamente la inversión ángel se da acá, en la primera etapa. En la primera etapa, ¿no es cierto? Entre la etapa del concepto y de cuando yo ya empiezo a planear la salida del mercado, ¿no es cierto? O a desarrollar mi producto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en Chile, lamentablemente, esto se ha un poco alterado, ¿no es cierto? Y alterado por lo siguiente. Porque en esta etapa inicial, ¿no es cierto? En la etapa inicial, los emprendedores, yo también soy emprendedor, por eso digo así como en plural de nosotros, los emprendedores nos hemos mal acostumbrado a los fondos del Estado, principalmente los fondos de la Corfo, a los fondos de la Corfo, la Startup Ciencia, de ANIDA, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos fondos basales, ¿no es cierto?, que impulsan el emprendimiento, que nosotros somos felices, porque hay mucho dinero público, pese a los problemas económicos, sigue habiendo mucho dinero público disponible, ¿no es cierto?, acá al inicio, lo único que ha hecho es alejar a los inversionistas ángeles. Y los inversionistas ángeles también se han alejado porque obviamente los privados en Chile, el rol de un inversionista ángel, por antonomasia, el rol de un inversionista ángel es comprar extremadamente barato a un riesgo muy alto. Si queremos ponerlos con un chart, comprar extremadamente barato a un riesgo muy alto. Es decir, el inversionista ángel eventualmente pone dinero en la etapa muy temprana de un emprendimiento. Usualmente nunca se choca el inversionista ángel con los fondos de Venture Capital, ¿ya? Inclusive los fondos de Venture Capital de etapas tempranas no llegan a chocar con la misma etapa con los inversionistas ángeles. Son etapas distintas, invierten en etapas distintas. Pero por alguna razón, de nuevo, en Chile, como hay tantos fondos basales, ¿no es cierto?, en la etapa muy temprana, cuando yo quiero salir a buscar dinero y necesito, no sé, 300.000, 400.000, 500.000 dólares, esa etapa es una etapa donde ya los inversionistas ángeles pasaron. La etapa de los inversionistas ángeles es la etapa donde yo salgo a buscar los 40.000 dólares, los 50.000 dólares máximo, ¿ya? Pero acá en Chile se ha variado eso, porque si yo tengo obviamente un fondo de la Corfo muy bueno que me va a entregar 25, 30, 40 millones de pesos, yo no necesito inversionistas ángeles, ¿ya? No necesito inversionistas ángeles, porque no me toma equity ni hay compromisos de notas de notas convertibles. El Estado me pasa plata de forma gratuita, por subsidio. Por lo tanto, yo iré a buscar eventualmente inversionistas ángeles después, cuando ya esos inversionistas ángeles se chocan con los primeros fondos de inversión en etapa temprana. Entonces, el inversionista ángel, que aparece que nosotros vemos en los libros, no es el inversionista ángel de Chile, ¿ya? No es el inversionista ángel de Chile. Porque también el empresariado chileno es muy conservador y prefiere invertir en etapas más desarrolladas de la startup. Entonces, un poco este tema de los inversionistas ángel, tan como en Estados Unidos, se altera un poco en la etapa en donde en Chile los ángeles quieren intervenir. Este tipo de cosas, ya, no, este tipo de ciclo ya lo conocen. Esto es bien interesante, un poco para que se entienda, ¿no es cierto? El ciclo de riesgo versus retorno, lo que yo les decía, en el estado de la startup, ¿no es cierto? Obviamente, quien más riesgo toma es el inversionista ángel. De nuevo, en el papel, porque en Chile no es tan así, pero en el papel, quien más riesgo toma es el inversionista ángel. Porque dice, mira, yo te voy a poner perfectamente 25, 30.000 dólares, 40.000 dólares al principio, ya al principio, muy temprano, a mucho mayor riesgo, pero eventualmente mucho más barato a lo mejor que te va a poner el fondo de Venture Capital, ¿ya? Por lo tanto, el inversionista ángel efectivamente compra más barato, pero un mayor riesgo. Por eso, como hay un mayor riesgo, uno le dice a los inversionistas ángeles, a los empresarios que están dispuestos a meterse en esta industria, bueno, si tú estás dispuesto a tener, no sé, a gastar a lo mejor anualmente 300.000 dólares, ¿ya? En esta industria, uno naturalmente le dice, bueno, gasta en 10 startups 30.000 dólares cada uno. Porque seguramente a 6, 7, 8 de ellas le va a ir mal, pero eventualmente hay 2 que le va a ir bastante bien, ¿ya? Es un tema de probabilidad. Entonces, obviamente, a mayor riesgo, mayor retorno, y como el riesgo es mayor, yo tengo que tratar de invertir en la mayor cantidad de startups posible. Fíjense la diferencia. Un fondo de Venture Capital, aproximadamente, ¿cierto? Un fondo de Venture Capital de 20 millones de dólares no invierte en más de 4 o 5 startups al año. Un inversionista ángel que tiene 300.000, 400.000, 500.000 dólares disponible a invertir, invierte por lo menos en 10 startups. Entonces,
hay muchas mayores opciones estadísticamente de que ustedes reciban inversión de un inversionista ángel que de un fondo de inversión. Que se entienda eso, es muy importante. El fondo de Venture Capital de 20 millones de dólares va a invertir anualmente en 4 o 5 startups máximo. Y para eso va a conocer cerca de 5.000 empresas. Pero ellos, no es que los fondos de Venture Capital inviertan en 10, 15 startups al año, no es así, ¿ya? No es así. Ellos invierten en 5, 4, 5 al año, ¿ya? Al año aproximadamente. Entonces, la solución no son los fondos de Venture Capital. La solución son justamente la inversión ángel, ¿ya? De empresarios ángel, y cada vez se están mediendo más empresarios en esta industria y por lo tanto es interesante. Este lo vamos a dejar un poco ya vamos a volver a este cuadro, que básicamente yo sé que ustedes lo han visto seguramente acá ya, que es, ¿no es cierto?, cómo funciona la dilución, ¿no es cierto?, la dilución en esta industria, pero está hecho más como para inversionistas que directamente toman equity. Usualmente los inversionistas ángeles, lo ideal es que los inversionistas ángeles no tomen equity, no tomen equity, ¿ya? Que tomen notas convertibles en acción, y ya vamos a conversar sobre eso. Pero eventualmente el ejercicio acá está muy bien hecho para entender cómo funciona la industria en general de la inversión en startups, que básicamente tomando porcentaje más bien minoritario, ¿no es cierto? El primer inversionista ángel toma el 20%, de nuevo, no sé, lo ideal es que no tome equity, pero toma el 20%, después vendrá otro fondo más grande que va a tomar el 20% y se diluyen, tanto los de azules son los fundadores, más el primer inversionista, después vendrá otro inversionista y se van diluyendo y a medida de eso va subiendo, ¿no es cierto?, también la valoración. No quiero detenerme mucho en este cuadro porque podemos volver un poco más al final sobre esto, ¿ya? Hablemos un poquito de estos inversionistas ángeles. ¿Quiénes son los inversionistas ángeles? ¿Quiénes son estos seres, ¿no es cierto?, que eventualmente me pueden ayudar con mis inversiones? Los inversionistas ángeles no son más ¿cómo se llama? Bueno, o la inversión ángel es la inversión hecha directamente por el inversionista, no por terceros. Acá no es un fondo, no hay un fondo donde hay aportantes a ese fondo y que es administrada eventualmente por administradores profesionales, por los administradores del fondo, ¿ya? Acá no es así. Acá directamente los empresarios o los particulares o la family office, que son esta oficina o sociedad de inversión de empresas familiares que se están metiendo mucho en el mundo de la inversión ángel. Eventualmente son ellos los que directamente deciden dónde invertir y cómo invertir. Y usualmente son directamente ellos los que negocian. Acá no hay intermediario. Entonces, obviamente, para que esto salga relativamente bien, los inversionistas ángeles tienen que entregar tiempo. Hay tiempo comprometido, ¿ya? Esto no es que yo diga, mira, sí, voy a tirar ahí una fichita y después no me interesa. Los inversionistas ángeles tienen que tener tiempo para estudiar cuáles son eventualmente las empresas, para conocer a los equipos, para juntarse y reunirse con los equipos, decirle, mira, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? Tengo contacto, puede pasar esto, otro. Entonces, la inversión ángel requiere tiempo. Hay que dedicarle un tiempo importante a ser inversionista ángel, desde el punto de vista de los empresarios o quienes quieren ser inversionistas ángel. Hay un tiempo relevante, ¿ya? Porque justamente la inversión la hacen directamente. Si yo no quiero, si yo fuera un empresario, por ejemplo, y yo no quiero dedicarle tiempo a este tema, y quiero solamente que alguien haga la inversión, mejor pongo esos 500.000 dólares, ¿no es cierto?, que tengo 400.000, 500.000 dólares que tengo dedicado al año en un fondo de venture capital. Y le digo, mira, fondo, administralo usted, yo tengo tiempo, no conozco esta industria, hágalo usted. Pero si yo soy inversionista ángel, es que yo estoy dispuesto a ponerle tiempo, ¿ya? Eso es bien importante. Y usualmente lo que yo les decía, están en la etapa más temprana del ciclo de vida del startup. Lo que pasa es que no, en Chile no ocurre eso, porque tenemos muchos fondos del Estado. Y esos fondos del Estado toman el lugar de la inversión de ángel y por lo tanto el inversionista ángel queda para una etapa un poquito más madura y choca muchas veces con los fondos mismos. Después, ¿cómo se llama? Perdón, que justamente ahí me estaba hablando Oscar estaba preguntando si estaba todo bien. Eh,
Acá tenemos, ¿cómo se llama? El ciclo un poco de la inversión, lo que yo les decía del inversionista ángel, ¿no es cierto? Tenemos una etapa, que una etapa más bien pequeña de mi inversión, que efectivamente son las que les va a ir mejor. Son las mejores inversiones, que en el fondo estas mejores inversiones, que serán 2 o 3, me van a subsidiar todo el gasto que yo hice en todas las otras startups. Es decir, yo invertí en todas estas que están abajo y la mayoría les va a ir mal o simplemente van a quedar así como estas típicas empresas zombies que se quedan dando vueltas o derechamente van a cerrar. Pero las pocas eventualmente que les vaya bien, les va a ir muy bien y por lo tanto van a subsidiar el monto todo el resto de las startups donde invertí y por lo tanto, efectivamente, para ojos del inversionista es algo muy interesante. Es un negocio, es un buen negocio, ¿ya? Es un buen negocio. Tiene mucho más riesgo, pero es un buen negocio. Si nosotros vemos, por ejemplo, el retorno por tipo de activo, sigue siendo la inversión ángel mucho más rentable que el venture capital y claramente mucho más rentable que el private equity, ¿ya? Y por supuesto más rentable que cualquier otro tipo de inversión. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo les comento, compran mucho más barato, pero compran a mucho más riesgo. Y por lo tanto, no compras en una sola. Trata de comprar en la mayor cantidad de startups porque sabiendo que la mayoría de ellas le va a ir mal. Entonces, sigue siendo un asset class mucho más rentable que los fondos de venture capital. ¿Ya? Que los fondos de venture capital. Pero no, para efectos del empresario requiere tiempo. Requiere tiempo. ¿Ya? Vamos a ver ahora tenemos más o menos claro qué son los inversionistas ángeles, entonces vamos a ver qué son ahora las redes de inversionistas ángeles, las redes de inversionistas, ¿ya? Las redes de inversionistas ángeles, básicamente, tómenlos como son clubes de inversión, es decir, a lo mejor los inversionistas ángeles son empresarios que quieren invertir en esta industria, pero claro, no tienen tanto tiempo, no tienen tanto conocimiento de las startups, no es algo a lo que se hayan dedicado mucho tiempo. Por lo tanto, eventualmente pueden ser parte de estas redes de inversionistas ángeles, que son como clubes de inversión. Las redes de inversionistas ángeles básicamente lo que hacen, se agrupan un grupo de inversionistas para conocer y lo más importante, para coinvertir en startups. Entonces, una startup dice, mira, yo a lo mejor necesito $200.000 y es de un riesgo muy alto que un solo inversionista ponga los $200.000. Entonces uno dice, mira, juntémonos 5 inversionistas, cada uno a lo mejor va a poner $40.000, ya $40.000, y entre los 4 hacemos a lo mejor los $200.000 que requiere la startup, ya los $200.000 que requiere la startup. Entonces hay una coinversión. Y muchas veces los inversionistas de más experiencia apoyan a los inversionistas de menos experiencia y le dan buenas prácticas. Les dicen, mira, sé que ven a invertir conmigo, yo como lo hago es esto, ojo, fíjate en este tema, mira, me interesa esto, vamos a coinvertir. Entonces, hay un tema de coinversión y de solidaridad un poco en entregar las mejores prácticas al momento de invertir. ¿Ya? Van junto a los Demo Day, aminoran riesgo, se le presenta una oferta permanente, ¿no es cierto?, de startups donde invertir. La Corfo, desde a finales del año pasado, al darse cuenta efectivamente que hay los fondos basales, fondos de subsidio, ¿no es cierto?, los Semilla Expande, los Semilla Inicia, todo esto, que se van a terminar en algún momento, empezó a entregar dinero para que se generaran nuevas redes de inversión ángeles. La red más antigua de inversión ángeles se llama Chile Global Angels, que es de la Fundación Chile. Entonces empezó a entregar dinero para que se generaran nuevas redes de inversionistas ángeles en distintas regiones. Efectivamente, nosotros como CAF Ventures nos adjudicamos un fondo y por eso generamos durante todo este año la red de inversionistas ángeles del BioBio, ya donde hemos tenido constantemente inversionistas mostrándoles distintas startups, ¿ya? Entonces yo acá les voy a contar un poco, no me gusta mucho hablar en primera persona, pero un poco qué es lo que hemos hecho este año con esta red de inversionistas que se llama CAF Ventures, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, hacemos el scouting de startups. Entonces le decimos a los inversionistas, señores inversionistas, no se preocupen, déjenos a nosotros hacer el scouting para mostrarle a ustedes las mejores posibilidades de inversión. Entonces uno lo primero que le pregunta a los inversionistas, bueno, ¿qué tipo de startup le interesaría? Y muchos de estos inversionistas, como son nuevos en esto, no saben muy bien qué tipo de startup les interesa. Entonces le dicen, muéstramelas todas o todas que tengan determinados que se vean un poco más maduras.
Hay algunos inversionistas de nuestra red que nos dicen, mira, me interesa solo los temas de economía circular, por ejemplo. Otros nos dicen, mira, me interesa los temas relacionados con el agro. Otros nos dirán, por este lado va. Entonces, de nuevo, el scouting, hacer scouting es un tema muy relevante, ¿ya? Y ayuda a mostrárselo a este inversionista. De nuevo, no es un fondo. No, lo que hacemos la red de inversionistas ángeles es mostrarle oportunidades a los inversionistas y tratar de ayudarlos y guiarlos para que ellos inviertan o coinviertan. Pero nosotros no tomamos decisiones de inversión, la toman directamente los inversionistas, ¿ya? Entonces, hay scouting de startups, hay apoyo eventualmente a las startups invertidas, ¿no es cierto?, para que efectivamente les vaya bien, uno la apoya, ¿no es cierto?, presentándole un poco otros fondos de Venture Capital si necesitan más dinero el día de mañana. Nosotros hacemos ciertos due diligence técnico-legal para, efectivamente, para estos inversionistas. Hay cierre los documentos legales, lo llevamos a cerrar los documentos legales cuando efectivamente hay una coinversión. Hay talleres de buenas prácticas y obviamente hay demo days constantes donde a estos inversionistas les damos a conocer la startup que hay. Entonces es una red de inversionistas, que es un club de inversionistas, pero a diferencia obviamente de los fondos, nosotros no manejamos dinero de terceros, nosotros le presentamos buenas oportunidades, pero la decisión final obviamente está en los mismos inversionistas. ¿Ya? Eh, Esta última parte la vamos a pasar un poco más rápido porque yo sé que no es particularmente de los inversionistas ángeles, pero creo que dice mucho relación con eso. Entonces, el proceso de inversión, obviamente, desde el punto de vista de los empresarios, de los inversionistas ángeles, es obviamente conocer las startups, donde ahí, por ejemplo, las redes, como yo decía, de inversionistas ángeles, ayudamos mucho efectivamente a que lo conozcan. Si le interesa algo particularmente, empieza la negociación directa de estos empresarios con los fundadores, donde se ve la forma de invertir. Ya vamos a hablar de esto. Si eventualmente se decide una forma de invertir y se llega efectivamente a un acuerdo entre los inversionistas o el inversionista y el equipo de los fundadores de la startup, se acuerda o se firma el term sheet, que no tiene, eh, todos estos son muchos de conceptos en inglés, ¿no es cierto? Que al final no es que sea una ciutiquería, es básicamente que es el idioma global de esta industria. Term sheet no es nada más que una hoja de término. Es la hoja de término que concluyeron las negociaciones, ¿ya? Antes, obviamente, de cualquier cosa se hace el due diligence, un due diligence para ver efectivamente que esté bien la inversión y después se ejecuta la inversión y se cierran eventualmente los documentos legales y se entrega y se invierte y se entrega el dinero. Eso es básicamente muy, en resumen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El proceso de la inversión. Vamos a adelantar un poco esto, el tema de cómo se negocia el term sheet, ¿cierto? Actualmente, ¿qué es lo que se hace con el term sheet? Lo vamos a adelantar un poco. Porque quiero ir acá. Y esto un poco en la experiencia, de nuevo, de ecosistemas de inversión que están recién comenzando, como el ecosistema de la región del Biobío, ya que entiendo, o donde eventualmente ustedes están. Vamos a contestar una pregunta. Esteban, muy buena pregunta lo que dice Esteban. Dice, ¿crees que los emprendedores deberían buscar con mayor fuerza a inversionistas ángeles en lugar de fondos concursables? De todas formas, Esteban. O sea, a ver, los fondos concursables son buenos, ¿no es cierto? Porque obviamente es un subsidio, es plata prácticamente gratuita, ¿no es cierto? El famoso cofinanciamiento muchas veces, que no se grave, pero hay muchas veces que eventualmente se puede arreglar o eventualmente lo que hay que poner es muy menor. Lamentablemente, y no lo digo con mucha responsabilidad, hay muchos equipos de emprendedores que viven de los fondos concursables, ¿ya? De los fondos concursables y que al final pierden el foco, el que haya fondos concursables constantemente que no te exigen nada, ¿no es cierto? Más allá de lo que tú comprometiste al momento de postular, pierde el foco de lo principal que tiene una startup, que es vender. Las startups son empresas, deben ser empresas que, ¿cómo se llama? Que puedan sobrevivir, viables.
y por lo tanto deben buscar acomodar lugar ventas. Bueno, cuando tú tienes un fondo concursable, no tienes un socio con un inversionista que te diga, oye, ya, pues sal a vender. Por lo tanto, eventualmente te relajan más, dice, no voy a esperar un poco más, que esté más maduro mi producto, etcétera, etcétera, y no tiene esa presión por salir a vender. Hace poco tiempo, simplemente para ponérselo, vino, que varios seguramente lo han escuchado, vino un inversionista bien conocido de Estados Unidos, de Atlanta, a invertir en startups de chicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Yo conocí, ¿cómo se llama? A Chris en Atlanta, estuve con él, almorzamos juntos, hablamos del ecosistema nacional, después él vino a Chile en abril de este año, estuvo de hecho en el lanzamiento de la red de inversionistas ángeles, y una de las cosas que conversamos y que lo llevamos nosotros, por ejemplo, lo llevamos a NIF, a la Startup Ciencia, y él me decía, ¿cómo es posible que hayan fondos de 130 millones de pesos? O sea, que en ese momento eran cerca de $160.000, de $160.000 que entregue el Estado de Chile y no te exijan ni siquiera tener ventas, ¿ya? No te exijan apurarte por salir a vender, ¿ya? Y efectivamente, el Estado gasta una cantidad increíble de dinero, está bien, está para culturizar todo el mundo del emprendimiento, pero no te exigen ventas, ¿ya? No te exigen salir a vender, que es lo que hacen las startups. Entonces, él no podía entender la cantidad de dinero público que efectivamente había dando vuelta. Yo creo que es mucho mejor salir a buscar inversionistas ángeles, eh, porque por supuesto, hoy, es lo que debiese pasar cuando se terminen estos subsidios que no van a ser para siempre. Pero bueno, cada uno ahí va viendo un poco cómo va funcionando. Eh, Perdón, se me fue un poco la idea. Está acá. Perdón, perdón. Ya. Eso es un poco este año, ¿ya? Eso es lo que un poco, como se llama, te podría decir. Eh, sí, ahí está. Después, ¿cómo se llama? Lo que les estaba comentando un poco es sobre esta forma de invertir, ya que es bien interesante para que se entienda. Que se entienda. Y quiero acá, ¿cómo se llama? De nuevo, inclusive en esta área, hay una diferencia brutal entre el ecosistema que está en Santiago y el ecosistema que está acá en Concepción. Se lo voy a plantear de la siguiente forma. De nuevo, seguramente todos vienen en Concepción o alrededor, ¿eh? Entonces, quiero plantearle las dos vías, ¿ya? En los libros, si usted me preguntan en los libros, ¿cuál es la mejor forma o la forma correcta en la que debería invertir un inversionista ángeles? Es a través de una nota convertible. La no es convertible. No sé si tuvieron el tiempo un poco de ver acá en este programa qué son las notas convertibles, pero notas convertibles básicamente es un préstamo que hace el inversionista a la empresa, el inversionista a la startup, en donde no toma equity. En ese momento, en el momento de hacer el préstamo, no toma nada de equity, me refiero a participación accionaria, no toma una participación accionaria. Entonces, imaginémonos, Juanito y Diego son socios, 50 y 50, ¿no es cierto? Eso es startup, y requieren, mira, dicen, requiero $50.000 para iniciar y me gustaría que tú fueras mi inversionista. Entonces yo voy y les paso los $50.000, pero a cambio de esos $50.000 no tomo nada, tomo cero equity, no tomo participación accionaria. Entonces quedo yo como acreedor, es un crédito, es un préstamo de dinero que yo le hago a la startup y que eventualmente yo puedo recuperar ese préstamo de dinero tal como se recuperan todas las deudas, todos los créditos de dinero, es decir, con cierto intereses más reajuste y dentro de cierto plazo, o eventualmente yo puedo convertir ese préstamo que le hice a la empresa en acciones de la empresa, a cierta convertibilidad que tiene ciertas características bien particulares. ¿Ya? Entonces, las notas convertibles es un préstamo que el inversionista le hace al startup, ¿no es cierto?, en donde no se toma participación accionaria de inmediato, sino que eventualmente se va a tomar participación accionaria cuando ocurran ciertas y determinadas condiciones. ¿Por qué esta es la mejor forma de invertir para los inversionistas ángeles? Porque obviamente una startup que salió recién, ¿cierto?, que recién están construyendo la tecnología, que recién
están viendo cómo va a funcionar, están con un primer MVP recién, y dicen, mira, yo necesito $50.000, creé en este proyecto, para ponerle precio, para decir, mira, ¿cuánto cuesta esa startup ahora? Es imposible. Es imposible. O sea, a lo mejor el fundador dice, no, esto cuesta $10 millones, porque obviamente es el fundador, él cree en su proyecto. El inversionista ve esto, que no hay ventas, no, con suerte hay un MVP, hay un equipo de trabajo, recién van a empezar a ver cómo funciona. El inversionista dice, oye, esto no cuesta ni siquiera $100.000 hoy día. Entonces, es muy complejo ponerle un precio a la startup, y como es complejo ponerle un precio, es muy complejo decir, mira, en el caso de mis $50.000 van a tomar ¿cuánto? 5%, 10%, 15%, 20% eventualmente de tu compañía. Es muy complejo. Esa negociación toma mucho tiempo porque no hay cómo llevarla, porque no hay ventas en la empresa, no hay nada. Entonces, para evitarse toda esa negociación sobre cuánto cuesta la empresa en ese momento, el inversionista ángel dice, mira, olvidémonos de cuánto cuesta tu empresa en este momento, yo te voy a pasar los $50.000, los $40.000, lo que sea, a cambio de una nota convertible. Es decir, que tú o me devuelves el dinero o eventualmente yo convierto ese dinero que te presté en acciones de la compañía. Pero con las notas convertibles nos olvidamos de este gran problema que es cuál es el precio del startup. ¿Ya? De nuevo, las notas convertibles tienen ciertos problemas. No quiero acá, por razón del tiempo, ponerme a explicar qué son las notas convertibles muy en detalle. Las notas convertibles tienen ciertos problemas en Chile, porque vivimos en Chile, que son particularmente relativos a que es deuda, ¿ya? Y por lo tanto eventualmente mancha los estados financieros. Es deuda, hay que pagar el impuesto a los timbres de estampilla, hay que tomar un mutuo eventualmente, y por lo tanto eventualmente se encarece un poco. Y es una deuda, como todo mutuo es una deuda, una deuda, un préstamo de dinero, con todo lo que significa eso para la startup que está recién empezando, ¿cierto? Entonces, como las notas o como los mutuos, si se quieren convertibles en acciones, o los préstamos de dinero convertibles en acciones, tienen este componente medio negativo, ¿no es cierto? Para, para la startup. Salió en Estados Unidos, esta es la historia del famoso SAFE, ¿no es cierto? Salió en Estados Unidos, en la aceleradora más exitosa, más conocida de Estados Unidos, que se llama Y Combinator. Salió este documento que se llama SAFE, que el SAFE significa Simple Agreement for Future Equity. Es básicamente un documento privado muy sencillo, que es básicamente es una nota convertible en acciones, tiene los mismos principios, es un préstamo de dinero que se va a convertir en acciones cuando ocurran ciertos temas futuros, que principalmente es el levantamiento de una ronda el día. Ahí es donde se hace la conversión de este préstamo en acciones, ¿cierto? Entonces, este SAFE que se generó, se inventó en Estados Unidos en la aceleradora Y Combinator, que hoy día todo el mundo lo usa en Estados Unidos, que todos los inversionistas ángeles usan el SAFE, que es muy rápido, muy rápido, de 3, 4 páginas, se hace muy rápido la inversión. El SAFE llegó a Chile, se chileanizó el SAFE, y efectivamente en Santiago hoy día el SAFE es muy popular, ¿ya? Y el SAFE, la gracia que tiene el SAFE es que es un documento privado que no es un mutuo de dinero. Por lo tanto, no hay que pagar impuestos a timbres y estampillas. Por lo tanto, no es para efectos de los estados contables del startup, no es una deuda, no es una deuda, ¿ya? Ahora, efectivamente, esto que es ideal, o sea, si ustedes a mí me preguntan cuál sería la mejor forma de invertir desde inversionistas ángeles, serían los SAFE. Ojalá todo sea tan popular en algunos años los SAFE que todos los inversionistas quieren hacerle SAFE a su startup. Sería la forma más fácil de operar. Pero de nuevo, estamos en Chile y no solamente estamos en Chile, estamos en Concepción eventualmente. ¿Ya? Y en Concepción, ¿qué es lo que pasa? Los inversionistas, por supuesto, que son empresarios, recuerden eso, son empresarios normales. El empresario normal tiene dos problemas graves acá, que hay que tratar de convencerlo, y para eso estamos, ¿no es cierto?, la red de inversionistas. Uno es que el empresario benquista, el empresario en general chileno, siempre ha hecho sus negocios, ha generado su riqueza a través de tomar equity. Y no solamente tomar equity, sino que tomar equity relevante. Te dicen, ya, mira, vamos a este negocio 50-50. O yo voy a tomar el 51% de la startup. Y eso obviamente es matar la startup. Es matarla, literalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que está acá, ¿no es cierto? Este cuadro.
Si yo inmediatamente en la primera inversión, el inversionista toma el 50%, perdiste ya. El cap table te quedó tan mal que tú quieres, antes tenías el 100%, después vas a tener el 50% y listo. Nadie más va a querer invertir en tu startup, porque tú vas a ser ya un empleado de tu startup en vez de ser un dueño. Entonces, el problema efectivamente de los empresarios acá es convencerlos de que no pueden tomar un monto mayor a un 20% como en la primera inversión. Eso ya es difícil convencer. Segundo tema que es difícil convencerlo es que no tomen equity. Es decirle, oye, mira, no tomes equity, va a ser una negociación larga y tediosa el ponernos de acuerdo en una startup que tiene una etapa tan temprana, cuál es el precio o el valor de esa startup. Por lo tanto, toma una nota convertible. ¿Ya? Eso ya es difícil de convencer, porque obviamente el empresario dice, oye, pero ¿cómo yo les voy a pasar plata y no meter nada a cambio, nada de acciones de la empresa? Entonces, ya es complejo eso, convencerlos de que sea una nota convertible. Y cuando uno ya entre, están dispuestos a que sea una nota convertible, los safe por ningún motivo. ¿Por qué? Y yo se lo voy a explicar desde el punto de vista de un abogado. Las notas convertibles en acciones, los mutuos convertibles en acciones, ¿no es cierto? Un mutuo no deja de ser, como hay que pagar impuestos, timbre y estampilla, es lo que nosotros los abogados le llamamos un título ejecutivo. Un título ejecutivo. Y el título ejecutivo implica que si a ti no te pagan, yo inmediatamente lo puedo hacer exigible para embargar un poco los bienes del deudor. Inmediatamente. No tengo que hacer un juicio antes, nada. Directamente puedo embargarlo. Inmediatamente. Ya, inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Un safe, este documento safe que como les digo viene de Estados Unidos, Chile, es un documento privado, es como un contrato, no tiene el título ejecutivo. Y al no tener el título ejecutivo, significa que eventualmente si es que el startup no paga, para yo poder embargarlo tengo que hacer todo un juicio antes, largo, tedioso, que va a implicar eventualmente que eh, no siempre, o que me tome mucho tiempo, muchos años y que eventualmente ni siquiera sea algo muy eficiente. Por lo tanto, si eventualmente la empresa ya está dispuesto, ahí medio refunfuñando, a tomar una nota convertible en acciones, nunca va a tomar un safe, o por lo menos va a ser muy difícil que tome un safe. Acá, por lo menos en nuestra región, o fuera de Santiago, si se quiere, porque el safe es un documento privado, no tiene título ejecutivo que tienen los mutuos, por ejemplo, o que tienen los pagarés. ¿Ya? Entonces, el safe es básicamente dejarlo, mira, con el riesgo de ojalá que nos vaya bien en el startup. Ahora, el tema que uno trata de convencerlo es decirle, mira, aunque tú tomes un mutuo, convertirle que sea un título ejecutivo, la startup si le va mal, no va a quedar con nada, no tiene nada en su patrimonio, nada. No es como una empresa grande que tú, que si te puedes tomar los camiones y la oficina, o no sé, otras cosas. Acá, o los computadores, acá no tienen nada. La startup no tiene nada más que su tecnología. Y si le va mal, le va mal. Y es parte del riesgo. Pero estos son problemas. El tema de la forma de invertir, o sea, es muy complejo primero convencerlo de que invierta por un porcentaje de equity menor. Después es muy complejo que no invierta en equity, ¿ya? Porque, de nuevo, las startups donde invierten los inversionistas le dan muy temprano, donde es muy difícil evaluarlo o saber cuánto cuesta la empresa. Y después cuando ya entramos en el mundo de las notas convertibles, es muy complejo convencerlo. Yo por lo menos acá en Concepción, no he visto nadie que invierta con un safe, ningún inversionista, porque ellos van a ir, estos empresarios van a ir con su abogado local, que es una persona que tiene idea de esto, y le va a decir, mira, me pasaron este documento privado. Y el abogado de ellos le va a decir, ¿cómo se te ocurre si uno tiene título ejecutivo? No, 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 esto es una locura, no se te ocurre invertir. Entonces, de nuevo, en Santiago se ha venido metiendo con mucha fuerza los safe. Hoy día los inversionistas ángeles saben que el safe es mucho más rápido. ¿Ya? Se firma un safe y yo a lo mejor tengo 4 inversionistas ya. Con 4 safe me pasan la plata y listo. El día de mañana convertiré en sus acciones si es que a mí me va bien en alguna ronda de inversión. Pero acá en la región eso ha sido muy complejo de meter. Ya, muy complejo de meter. Pero de nuevo, vivimos en Concepción y esas son un poco como ya la realidad de acá. Lo importante es que hay gente dispuesta a invertir y eso es importante. Eh, eso básicamente. Eh, por temas de tiempo, son 10 para las 11,
encantado a lo mejor de que puedan, no sé si se entendió, no quiero meterme mucho más allá en cómo operar las notas convertibles porque por tiempo no alcanzamos, pero súper atento a lo mejor a comentarios que puedan tener, preguntas, no sé, encantado que me las puedan hacer. eh, de todas formas, a ver, voy al final. Ese es mi correo. Hay otro que se los voy a dejar o se los puedo dejar ahí en el chat por si me quieren escribir, pero de nuevo, encantado de que me contacten si es que tienen algún tipo de consulta para preguntarnos por tema de inversión o lo que sea. Ahí en el chat les dejé el correo con el que funcionamos con esta red de inversionistas. ¿Hay alguien que me Muchas pregunta, claro, gracias, cuál? Felipe. Sí, Muchas gracias, igual tremendo vale, aporte. Hay una pregunta igual, no sé sí, sí, si... sí. Ahí, Ya, ahí ya. alguien pregunta sobre cuáles son las claves y cómo valorizar mi trabajo para poder negociar con un inversionista ángel. Eh, a ver, lo primero, obviamente, es que te conozcan a ti, que conozcan tu proyecto, que conozcan tu equipo, un poco lo que conversamos ahí al principio. Y hay que proponérselo, hay que decirle, mira, ¿cómo se llama? A mí me encantaría que tú invirtieras en mi empresa. Si es que quieren invertir en equity, bueno, van a tener que encontrar alguna forma de que tú le des valor a tu empresa, que pese a que a lo mejor no tienes ventas, decirle, mira, esto puede crecer, el mercado es grande, y de alguna forma medio artificialmente darle un valor. Ahora, si eventualmente él está dispuesto a invertir con una nota convertible, como decíamos, ahí lo mejor es conseguirte un buen abogado que pueda explicarle también a tu inversionista cómo funcionan bien las notas convertibles. Pero eso, tratar de darle valor, no sé tú, en el mercado, con la tecnología que tienes, pese a que a lo mejor todavía no tienes venta. Eso es lo que se me podría ocurrir. Tomás dice ahí que quisiera saber si pudieras comentar más cómo funcionan los acuerdos de no dilución. Mira, no existen los acuerdos de no dilución, Tomás, un poco. Hay algunas normas, que básicamente cuando viene un fondo o un inversionista, quien sea, que toma una primera inversión, ya normalmente en los pactos de accionistas que se firman, hay ciertas normas que se llaman las normas de antidilución. Pero el nombre de normas antidilución es un poco engañoso, porque no significa que tú a través de una norma automáticamente ese inversionista no se va a diluir en rondas posteriores. Eso no es así. Las normas de antidilución lo único que significan es que si el día de mañana, por ejemplo, y esto que es algo que está empezando a pasar en el mundo, de nuevo, por temas de tiempo no lo mostré, pero el año 2021 hubo una burbuja de inversiones. Se invirtió tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, se invirtieron a evaluaciones de startups que eran ridículas. Startups que costaban, no sé, con suerte $5 millones, la evaluaban a 50, 40, 30 millones de dólares. Por lo tanto, decían, ya, yo te voy a poner, qué sé yo, 15 millones de dólares por el 20% de la empresa. Nuestro capital responde lo que se llama las normas antidilución. Y la norma antidilución significa básicamente que si yo invertía un monto X y después viene una ronda de inversión posterior, pero con una valoración menor a la que el primer inversionista entró, ese primer inversionista tiene derecho a no diluirse. A no diluirse. Es alterar un poco la aritmética propia de los números, porque solamente en ese caso ese primer inversionista no se va a diluir si es que él invirtió un monto mayor de la ronda que vino con posterioridad. ¿Qué es lo que pasó el año 2021 y va a empezar a pasar en estas rondas que se dan durante este o el próximo año? Ya están buscando un nuevo aumento de capital, pero obviamente lo más probable es que sea a un monto menor de las del 2021 que fueron una locura. Entonces, ahí solamente hay cláusula de antidilución. Cuando la ronda posterior es una valoración menor que la anterior. Y ese inversionista dice, mira, si la ronda posterior es un monto inferior, yo tengo derecho a no diluir. Pero no es así como llegar y tirar, mira, cláusula antidilución, yo no me voy a diluir en rondas posteriores. No es así. ¿Ya? Todo se diluye.
todo se diluye. Los mismos fundadores y los mismos inversionistas ángeles. De hecho, muchos inversionistas ángeles, esto es importante también porque se sepa, muchos inversionistas ángeles no llegan hasta el final del emprendimiento. Muchos inversionistas ángeles en la ronda A se salen. De hecho, los mismos fondos, los fondos A muchas veces en la negociación dicen, oye, ya, ¿hay algún de estos inversionistas ángeles que tengas como con Safe o eventualmente con otras convertibles que quiera salir? Y ahí los inversionistas dirán, mira, yo le levanto la mano y obviamente hicieron el negocio ya, pues hicieron la pasada al salir y son comprados eventualmente por esos inversionistas o por la serie A o eventualmente la serie B. Eso pasa mucho, ¿no? ¿Ya? Pero estas cláusulas de antidilución son engañadoras porque no es así como que yo pongo antidilución y no me diluyo en rondas posteriores. No. Cuando están las antidilución, tú solo no te vas a diluir si la ronda posterior es un monto inferior que la primera. ¿Ya? Eso no sé si quedó relativamente claro. Eso, eso, de nuevo, ¿cómo se llama? Muchas gracias, Valentina. Yo creo que con eso estamos. No sé si hay más preguntas. Sí, no, no hay más preguntas. Darte las gracias a ti, reiterar las gracias por tu tiempo igual, por tremenda información igual que nos acabas de dar a los emprendedores. Y bueno, desearte una buena semana, igual una buena jornada. Entiendo que mañana ya estás viajando a Santiago, así que les vaya bien por allá igual. Un gusto. Muchas gracias. Un abrazo a todos.